Muy buenas noches, Dios les bendiga a los hermanos y amigos que están acompañándonos noche de sábado, pasado un poco las 19:30 horas. Nos reencontramos a través de este medio virtual para compartir la palabra del Señor y quiero en esta noche participar con los hermanos de nuestras congregaciones también. Desde sus hogares nos pueden estar mirando y todos los que se suman, sea la congregación que sea, bienvenidos. Estamos promocionando la página de Facebook. Acompáñenos, súmese, dele like, por cuanto hemos perdido la página original con todos los seguidores. Creo que ya la mayoría lo sabe. Y tuvimos que crear una página nueva, una página pública, ¿no? La biografía la conservamos, la página biográfica, pero hemos creado una nueva página pública y tenemos que tratar de recuperar todos los seguidores, los amigos que nos acompañaban. También estamos subiendo estos videos a YouTube en nuestro canal Sergio Heaven, ahí los puede repasar, mirar, recomendar. También le invitamos a suscribirse a ese canal, por cuanto esto nos daría la opción de avanzar un poco en el tema de los videos, ¿no? De subir los videos ya quizás en vivo, ¿no? Bien, bienvenido en esta noche. Bueno, estamos todavía en cuarentena aquí en Argentina, retrocediendo un poco para atrás. Habíamos avanzado y ahora la cosa se ha puesto un poco más difícil, pero bueno, con esperanza de que esto algún momento quedará atrás y volveremos a la actividad normal, ¿no? Bien, estaba mirando la tendencia en las noticias que dice que esta pandemia, esta cuarentena obligatoria ha recrudecido, creo que todos lo estamos viendo, primeramente la violencia social, ¿no? Las manifestaciones, aquí como en otros países, bueno, en Estados Unidos ni hablar, se ha dado un fenómeno que por muchos años Estados Unidos no tenía, como son los saqueos y la violencia en las calles. Bueno, también ha habido violencia en el accionar policial en Estados Unidos, un tema de racismo de un hombre de color, creo que todos sabemos esto, lo que ha llevado a mucha gente a la protesta, a reclamar en la calle, muchas veces destruyendo propiedad privada y saqueando, lo que ya nosotros vivimos alguna vez acá en nuestro país, ¿no? También en Argentina ha habido manifestaciones en diferentes lugares, diferentes provincias, de reclamo, movimientos populares que han salido a la calle y también ha habido violencia policial, ¿no? Estaba escuchando las noticias que en el norte de nuestro país hubo violencia policial y escuchaba que también en México hubo un gran alboroto también por un exceso en la autoridad policial con los ciudadanos, ¿no? Gente, policías que han sido destituidos de sus cargos y se le ha hecho una causa. Estamos viendo esto por un lado, la violencia social, la violencia doméstica también, que ha crecido la violencia de género, ¿no? La violencia dentro de la familia. Esto también ha producido un aumento en las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Las enfermedades emocionales. Dicen los médicos, los entendidos, que ha crecido la depresión, la melancolía, las situaciones de pánico, de psicosis, incluso las enfermedades coronarias, ¿no? Es decir, todo esto es una consecuencia que ha contribuido exponencialmente esta cuarentena obligatoria. El encierro, la falta de actividad, muchas veces también los problemas económicos, porque muchas personas no pueden trabajar, no pueden proveer para su casa, algunos la están pasando realmente mal,
Yo siempre digo, tenemos que pensar y orar por aquellos que le ha tocado estar la cuarentena en un pequeño departamento o en una pequeña casa, a veces esos barrios carenciados, donde no tienen la más mínima comodidades, y le ha tocado como a cualquiera permanecer estos 3 meses allí encerrados, ¿no? Restringidos en sus libertades. Y yo digo, siempre doy gracias a Dios tener un espacio en mi casa, tener un poco de terreno y poder moverme. Pero aquellos que están en un departamento, muchas veces en las grandes ciudades o en los barrios carenciados, una casa muy precaria, estos verdaderamente no la han pasado bien, ¿no? Y a veces con muchas criaturas, que a veces son familias numerosas, y tienen que estar en un lugar muy pequeño, ¿no? Casi hacinado, y sin tener quizás agua potable, sin tener cloacas, sin tener muchas veces las comodidades que muchos tenemos, ¿no? Así que está la gente que más mal la pasa, igualmente los trabajadores, que son los vendedores ambulantes, los cartoneros, la gente que trabaja en negro, los que hacen changa, como se dice acá, la gente autónoma. Estos no han podido trabajar durante estos 3 meses. Y aquel que le ha encontrado esta cuarentena sin un ahorro, sin una previsión, verdaderamente esto potencia, ¿no?, todo lo que estamos hablando. Especialmente la violencia dentro del seno de la familia, que a veces se traslada afuera, como está pasando, ¿no? Fíjese que la falta de contacto también contribuye, el contacto social, el no tener actividad. Hay gente que está acostumbrada, ¿no es cierto?, a trabajar y no lo ha podido hacer. Cuando uno tiene actividades, ¿no es cierto?, se sobrelleva mejor cualquier situación, pero al no hacer nada, esto verdaderamente atenta, ¿no?, contra la salud, contra la paz y contra la tranquilidad, la armonía que podemos pretender tener en el seno de la familia, ¿no? La convivencia también potencia las diferencias o los defectos que pueden haber en un matrimonio, en una familia. Esto lo potencia, se ven más, aparecen más, ¿no?, los defectos, las manías, porque estamos todo el tiempo juntos. Yo siempre dije desde que empezó la cuarentena que muchas familias van a salir fortalecidas a través de esta situación y muchas también van a salir quebradas, y lo estamos viendo con las noticias de la violencia de género, ¿no?, la violencia doméstica, porque bueno, hay una presión, indudablemente una presión que está sobre cada hogar y cada familia, ¿no? Y sabemos que la presión produce en algunos metales una deformación, en otros termina quebrándolo, ¿no? Los recipientes que son sometidos a presión terminan estallando, y muy pocos materiales, ¿no?, se transforman en algo mejor a través de la presión, ¿no? Un claro ejemplo son las rocas, que sometidas a altas presiones y altas temperaturas se transforman en las piedras preciosas. Yo tengo algunas congregaciones en el norte y hay una zona que se llama la zona de las minas de piedras preciosas. Hemos visitado, muy visitado por el turismo, donde hay toda clase de piedra preciosa. Y esto, ¿no es cierto?, el guía, el que le acompaña en el recorrido, le explica que ha sido formado por la presión, la lava, la gran temperatura volcánica que ha derretido las piedras, y muchas veces conservando aire en su interior cuando se han vuelto a cristalizar, y los minerales forman esas piedras maravillosas que puede ser el topacio, la esmeralda, tantas piedras que están en exhibición en esos lugares, ¿no? Es decir, que la presión a las rocas
y a los minerales los transforma en algo mucho mejor. Sabemos que los diamantes también se forman cuando los carbones son sometidos a presión y a alta temperatura. Pero los hombres, ¿no es cierto?, los seres humanos, cuando somos sometidos a presión, ¿no es cierto?, podemos manifestar cosas buenas o cosas malas, ¿no? Depende el carácter, depende la conformación de cada persona, ¿no? Y hemos estado en presión y estamos en presión todavía, ya van casi 100 días que estamos sometidos a esta situación, no solo en Argentina, en el mundo entero, ¿no? Y por eso yo meditaba en un pasaje que quiero tomarlo en esta noche para compartir con los hermanos, con la iglesia. Está en el libro de Génesis capítulo 15. Voy a leer solo un versículo y luego vamos a compartir el contexto de esto, ¿no? Dice el versículo 11 y 12. Y descendían aves sobre los cuerpos muertos y las hojeaba Abraham. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el pavor de una gran oscuridad cayó sobre él. Bueno, acá estaba Abraham edificando uno de sus cotidianos altares. Abraham era un hombre que antes de colocar sus tiendas, antes de armar su campamento, en toda su vida, su recorrido, él armaba altar a Dios. Es decir, tenía una comunión íntima con el Señor, fue llamado amigo de Dios. Dios reveló para él cosas grandes, hizo un pacto con él que dura hasta nuestros días, que es a través de ese pacto que aparece el pueblo de Israel, el pueblo judío, y también a través, ¿no es cierto?, de Abraham aparece el pueblo de los islámicos. Casualmente me hacían una pregunta hoy a la tarde sobre el islamismo que está avanzando en alguna ciudad de algunos países de Centroamérica, ¿no? Y me preguntaban cómo se podía contradecir la doctrina islámica o la creencia islámica. Bueno, los islámicos son los descendientes del hijo de la carne de Abraham, llamado Ismael, hijo de Agar, la esclava. Bueno, es el primer hijo que Abraham tiene, y de este descienden todos los islámicos que hay hoy, que se convirtió en una religión, podemos llamar, casi mundial, ¿no? Y del pueblo, del hijo de la promesa, llamado Isaac, el hijo del milagro, el hijo que va a nacer luego del hijo de la carne, ¿no es cierto?, desciende todo el pueblo hebreo, todo el pueblo judío. Y hay una profecía cuando estos dos muchachos comenzaron a crecer y a tener enemistad entre ellos, a haber rivalidades, al punto que Dios le pidió a Abraham, el padre, que lo sacara de la casa, y Abraham obedece sacando a la madre y al hijo, a Agar y a Ismael, de su casa, porque ya no se podía convivir por la enemistad entre las mujeres, es decir, la concubina y la esposa, y entre estos dos hijos. Allí aparece una profecía que dice que Dios pondría enemistad entre el hijo de la carne y el hijo de la promesa, ¿no? El hijo de la carne tiene que ver con el apresuramiento, la desobediencia, el apuro de Abraham, y el hijo de la promesa tiene que ver con Dios, ¿no? Tiene que ver con lo que Dios le había prometido. Esta enemistad trasciende aquellos días y sigue en toda su descendencia a lo largo de la historia, al día de ahora, el día de hoy, que esa enemistad continúa entre islámicos y el pueblo hebreo, y va a ser una enemistad que va a perdurar hasta que Cristo venga, ¿no? Y esa enemistad hace que estos dos pueblos tengan enfrentamientos, derramamiento de sangre, continuas guerras y atentados, y esto se traslada, ¿no es cierto?, donde el pueblo islámico vaya. Acerca del pueblo islámico, también una profecía entregada a la madre, cuando la madre desesperaba,
sin casa, sin marido, se quedó en el desierto, pensaba que iba a morir. Le dijo al Señor que Dios iba a levantar de ese hijo, Ismael, mucha gente, que muchas naciones saldrían de sus lomos y que sería siempre un pueblo fiero, un pueblo guerrero, ¿no? Y es así, los islámicos son guerreros, son gente muchas veces que no tiene piedad cuando se trata de defender sus convicciones, y hay una continua disputa entre ellos y el pueblo judío. Bien, dicho esto, queremos decir que, bueno, esa gran contienda, esa gran enemistad que se traslada a nuestros días, ¿no? Pero acá tenemos a Abraham, vuelvo al texto, edificando un altar, buscando la voluntad de Dios. Él lo hacía siempre y obedeció a Abraham en cosas muy duras que Dios le pidió, y fue llamado por eso amigo de Dios, y Dios hizo un pacto con él y toda su descendencia. Pero acá, buscando la voluntad de Dios, nuevamente hace un altar a Dios. Allí pone algunos animales, ofrece algunos animales, como era costumbre, en sacrificio. El altar se construía con piedra, era una plataforma, y sobre esa plataforma se ponían los holocaustos, los sacrificios, que eran animales sacrificados, entregados en forma de ofrenda a Dios, ofrecida la sangre de esos animales, y que después se consumían a fuego, ¿no? Esa era la forma de la relación o de la comunión que tenía el hebreo cuando no había templo y no había sacerdocio ni pastores. Era una comunión particular que tenía cada uno de los hebreos, ¿no? Y invocaban el nombre de Dios, oraban, Dios hablaba con ellos, Dios se revelaba. Y acá él pone allí, está pidiendo una dirección a Dios, pidiéndole al Señor que le hable, y hace este sacrificio, edifica este altar, coloca algunos animales allí. Dice que los animales, después de sacrificarlos, los partió a la mitad, los puso allí, y esto tuvo por consecuencia que, por supuesto, vinieron las aves de rapiña, ¿no? Aves carroñeras, que, atraídas por el olor de la sangre, de los cadáveres de los animales que estaban allí, ellos tienen una forma de detectar a kilómetros el olor de los cuerpos muertos o de la sangre. Y vinieron allí, y Abraham dice que se ocupaba de espantarlos, ¿no? De que no tocaran el sacrificio que él había ofrecido. Seguramente había agarrado alguna rama, algo para espantar que no descendiera. Sabemos que esa clase de animal muchas veces están por hora rodeando un cadáver hasta consumirlo. Se dice de ellos que son los basureros de los campos, porque todo animal muerto lo terminan consumiendo, limpiando finalmente los campos de los cadáveres de los animales que mueren, ¿no? Y estos fueron atraídos por la muerte, por los animales muertos, y allí estaban dos situaciones que vemos. Primeramente, le atrae allí, ¿no es cierto?, la sangre y ese olor de esos sacrificios, y vienen, y sabemos que cuando llegan los campos se juntan cantidad de estos individuos, ¿no? Y ahí estaban sobrevolando, ¿no?, el altar que Abraham había construido. Él los espantaba, pero de repente le venció el sueño. La segunda situación que encontramos. Y cuando el sueño le venció, seguramente estas aves, al no tener ninguna resistencia, bajaron a consumir aquello que estaba arriba del altar, ¿no? Ahí encontramos una simbología. Yo, cuando toco estos pasajes, suelo decir que estas aves carroñeras son como los pensamientos que muchas veces rodean a la persona, que muchas veces descienden sobre el intelecto, el corazón del hombre,
¿no? Son carroñeros porque a veces son pensamientos negativos. En esta cuarentena creo que hay mucho que ha contribuido a que mucha gente esté deprimida, angustiada, asustada por las noticias que escuchamos. Y esto revolotea, ¿no? Alrededor de la mente desocupada. Alguien dijo: una mente desocupada es el taller de Satanás, ¿no? Cuando estamos ocupados, estudiando, en caso de los jóvenes, trabajando, en caso de los adultos, haciendo la actividad normal, fuera de lo que es esta pandemia, ¿no? Llega la noche, estamos agotados, no tenemos tiempo de pensar demasiado, pero ahora el día se queda demasiado largo al no tener actividad, al estar encerrado, y es indudable que la mente trabaja y que esos pájaros que vuelan sobrevolando arriba, ¿no? Quieran descender y, como yo suelo decir, hacer nido, ¿no? En nuestra cabeza. Una cosa es que los pájaros sobrevuelen y otra cosa es que pretendan hacer nido. Abraham, mientras sobrevolaban arriba, entre las nubes, no se preocupaba demasiado. Él no quería que descendieran sobre aquellos cuerpos muertos, que era el holocausto, la ofrenda para Dios. Entonces, mientras podían, los espantaban. Y yo creo que esto es lo que tiene que hacer la persona, ¿no? Tratar de llenarse de pensamientos positivos, tratar de ocuparse, estar ocupado lo más que pueda, tener algún tipo de actividad. Hay gente que dice: aproveché para hacer en casa lo que no hacía por mucho tiempo, ¿no? El asunto es tener una ocupación, ¿no? Los estudiantes, poder estudiar, aunque sea en forma online, pero poder estudiar, poder, ¿no es cierto?, leer buenos libros, poder entrar, ¿no es cierto?, en internet para buscar información. El asunto es estar ocupado, no dejar que esas aves de rapiña, esas aves carroñeras desciendan y pretendan hacer nido, ¿no? En este caso de Abraham era consumir la ofrenda que había ofrecido a Dios. Él las espantaba. Y tenemos que espantar, porque la mente tiene mucho que ver con las emociones. La mente es un departamento del alma, igual que las emociones. Entonces, el intelecto muchas veces nos juega en contra cuando empezamos a pensar, cuando nos llenamos de esas noticias negativas que a veces tenemos en los medios. Y allí es donde entra el cuadro de depresión, de pánico, de melancolía. Allí donde empieza a afectar nuestro organismo, ¿no? Y también a veces aparece la reacción violenta, ¿no? Se potencia el mal carácter, se potencian las malas costumbres y empieza lo que estamos viendo que sucede, que a veces se manifiesta en la calle, cuando sale toda esa cantidad de gente con una causa, un motivo de protesta, sea cual sea, pero no es simplemente demandar algo o reclamar algo, sino termina violentamente, ¿no? O por parte de las autoridades o por parte de la gente común, termina violentamente y hay derramamiento de sangre, gente detenida, muertos, una cosa tremenda, ¿no? Pero es una violencia que está latente en el hombre por las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Por la presión a la que el mundo ha sido sometido, ¿no? Una presión que nos puede hacer mejores en algunos casos y en otros casos el metal más duro puede deformarse o quebrarse, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con lo que está pasando, ¿no? Pero para los cristianos, ¿no? Aprovechen. Si usted es cristiano, hijo de Dios, aproveche para leer la Biblia, aproveche para estudiarla, aproveche para sacar tiempo de oración, apartarse con el Señor, aproveche para hacer ese ayuno que ha venido postergando por las actividades, porque a veces no tenemos tiempo para parar cuando la vida es normal. Entramos, salimos, pagamos cuentas, hacemos trámites, no alcanza el día, ¿no? La vida es muy demandante en cuanto al tiempo y verdaderamente
todos tenemos la misma cantidad de tiempo, pero las demandas de la vida moderna son tan exigentes que no tenemos tiempo, ¿no? Y yo lo comprendo, cuando la vida está en su forma normal. Comprendo que un trabajador, que un estudiante no tenga tiempo para ponerse a orar por una hora, no tenga tiempo para sentarse con su Biblia o no tenga tiempo para presentar un ayuno. Pero ahora Dios nos ha parado el mundo, ha parado la iglesia y nos ha dado todo el tiempo para que podamos aprovecharlo bien, ¿no es cierto? Decía que hay algunas cosas en este tema de Abraham. La primera, que las aves empezaron a sobrevolar y él las espantaba. Mientras las espantaba, en otra palabra, la tenía a raya, no le dejaba que se acercaran, pero se durmió. Y cuando se durmió, dice también la tercera situación, que el pavor de una gran oscuridad vino sobre él. Hay tres cosas para el cristiano, ¿no? La muerte atrae las aves carroñeras, las aves de rapiña, buitres, son animales, ¿no es cierto?, despreciables, porque vuelvo a decir, se alimentan de las osamentas y de los cuerpos muchas veces putrefactos que aparecen en el campo. Bueno, la muerte atrae esto. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que mantenernos vivos como hijos de Dios, mantener viva la fe, mantener viva la adoración, mantener viva la comunión. No, los muertos, ¿no es cierto?, no tienen vida. Nosotros tenemos vida porque lo tenemos a Cristo, que Jesucristo es precisamente la vida, ¿no? El que tiene a Cristo tiene la vida. No, el que no tiene a Cristo no tiene la vida, así de simple. Entonces todo hermano que tiene a Cristo en su corazón ha recibido vida, pero debemos ser responsables de mantenernos vivos. Y creo que el pueblo cristiano sabe de lo que estoy hablando. Por lo menos nuestros hermanos de nuestras congregaciones saben de lo que estoy hablando, ¿no? Que si no se mantiene vivo, va a estar muerto. Y en la muerte no hay vida, no hay esperanza. La vida es lo que nos conecta con Dios, la vida espiritual. Entonces mantenga su vida espiritual, manténgala latente, ¿no? Cultívela, porque la muerte atrae esos pensamientos nefastos, esos pensamientos negativos, esos pensamientos de muerte, porque hasta vienen esos pensamientos de muerte a veces en las personas. No quiero seguir, no voy a seguir adelante, más vale que terminar de una forma, ¿no?, de terminar de alguna manera. Y esto simboliza esas aves carroñeras, ¿no? Vienen a devorarlo, devoran la paz, devoran el gozo, devoran el propósito, ¿no?, de la persona. Un cristiano tiene que tener un propósito, tiene que tener una meta, tiene que mantener su fe, para eso tiene que mantenerse vivo. Mientras hay vida, ¿no?, esto no va a venir, esto se va a mantener lejos. Y si quisiera venir, los espantaremos. No vamos a permitir que desciendan sobre el altar que es nuestro corazón, ¿no? Los vamos a espantar. Ahora, Abraham dejó de espantar cuando cayó en sueño. Y también el sueño espiritual es trágico para el cristiano, ¿no? ¿Y qué tiene que ver el sueño espiritual? Bueno, el sueño espiritual cuando nos caemos en la indiferencia, cuando entramos en la tibieza, cuando nos deja de interesar la palabra, nos deja de importar la alabanza, ya no nos interesa si ha pasado el día y no hemos tenido comunión con el Señor. Se llama tibieza espiritual, ¿no? Lo que el Señor le reclamó a la iglesia de la Odisea, ¿no?, que eran tibios. Entonces el Señor dijo, ojalá fuera frío o caliente, pero cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Quiere decir, te rechazaré, te sacaré fuera, ¿no? Entonces, no se duerma, ¿no? Por más que
la cuarentena es propicia para dormir. Mucha gente que pasa más tiempo en la cama que fuera de ella, porque bueno, lo que no ha podido hacer en la actividad común, aprovecha ahora que está restringido. Se puede salir solo a hacer las compras. Hay mucha gente, ¿no es cierto?, que ha quedado casi anclado, casi establecido en la cama, ¿no?, o en el sofá. Trate de tener alguna actividad, alguna ocupación. Le hablo al pueblo del Señor y a los que no son cristianos también, ¿no? Buscar alguna manera de ocupar su mente, de ocupar su energía, ¿no?, de gastar su energía. Si no hay nada para hacer, invente algo para hacer, ¿no? Y el pueblo cristiano mantenga su vida, en primer lugar, su vida espiritual, no deje que avance la muerte, y no deje que avance la frialdad o la tibieza. Manténgase despierto, ¿no? Porque dice la palabra del Señor que nosotros no somos de las tinieblas, ¿no? Dice que Abraham, cuando cae en ese sueño, avanzan las tinieblas. La oscuridad parece asociada al sueño espiritual, ¿no? La oscuridad avanzó cuando él cayó en ese sueño, ¿no? Y no solo la oscuridad, también avanzó un pavor, ¿no? Un pavor es un miedo extremo, ¿no? Casi un pánico, ¿no? Y parece increíble que este hombre de fe, este amigo de Dios, este hombre que tenía tanta cercanía con el Señor, sea atacado de este sentimiento. Pavor y oscuridad vino sobre él, pero le antecedió un sueño profundo. Entonces todo va asociado, ¿no? Te descuidas en tu vida espiritual, viene la muerte. Luego entras en la tibieza y viene el sueño espiritual. Y luego del sueño espiritual, la consecuencia de oscuridad y pavor, el pánico, ¿no? Cristiano no debe ser atacado por estas aves de rapiña, son aves de rapiña. El temor, el pánico, el pavor son aves de rapiña. Se roba la tranquilidad, se roba la confianza, se roba la fe. Cuando tenemos temor y pánico, no tenemos nada de fe, no estamos creyendo en aquel que tiene todo poder y que nos guarda y que nos ha dado promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Esto le pasó a este patriarca, ¿no? Fue rodeado de oscuridad profunda y un gran pavor vino sobre él. Una gran oscuridad, temor, pánico, ¿no? Mire lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 4, ¿no? Lo quiero compartir con los hermanos estos textos, porque esto es lo contrario de lo que le pasó a Abraham, ¿no? Dice así la palabra desde el versículo 4, capítulo 5, 1 de Tesalonicenses. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sobrecoja como ladrón. Está hablando del día del Señor, que si bien nos tenemos certeza de el día y la hora que el Señor va a venir, pero nos asegura la palabra que no nos va a sobrecoger como ladrón. Dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, pero no para los hijos de Dios. Los hijos de Dios son pueblo avisado, y tenemos señales, y tenemos la palabra profética, y sabemos si estamos cerca, si el día llega. No nos va a sobrecoger, no nos va a sorprender, sería la palabra sinónima, ¿no? No nos va a sorprender porque no somos de la noche. Dicen, vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿A quién sobrecogen los acontecimientos? ¿A quién desorientan? ¿A quién les sorprende? A la gente que no tiene luz, a la gente que camina en las tinieblas, la gente que ha dejado que la oscuridad avance sobre su vida. A estos les sorprenderán las cosas que van a suceder en los días venideros. Va a haber un gran desconcierto, tiene que haber, porque está escrito en la palabra que la gente, los hombres desfallecerán.
por los acontecimientos del mundo. Y hay mucha gente desfalleciendo en esta misma hora. Pero le hablo al cristiano. Si tú estás desfalleciendo, si te sobrecogió esa oscuridad y ese pavor, ¿no? Tienes que despertar. Tienes que mantenerte vivo, despierto, fuera de la oscuridad. La oscuridad viene asociada con todo esto. Las aves de rapiña aprovecharon cuando la oscuridad llegó y no había quien las espantara. Dice, nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas, somos hijos de luz. ¿Sabe lo que significa? Que tenemos entendimiento, que tenemos conocimiento espiritual, que sabemos lo que estamos pasando, entendemos lo que estamos pasando. No nos puede sorprender, no nos debiera sorprender porque conocemos la palabra de Dios. Vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Abraham estuvo velando no sé cuántas horas. Velar era tener aquella vara, aquella rama y defender su ofrenda a Dios, defender el altar, que nada lo contaminara, ahuyentar a aquellas aves inmundas, rapiñeras que venían. Eso es velar. Se durmió, en algún momento bajó los brazos, y esto es lo que no debemos hacer, la iglesia del Señor no debe hacer. No importa si nos congregamos o no nos congregamos. Ahora es el tiempo de edificar tu propio altar. Muchas veces no hemos valido de altares ajenos, porque vamos al culto y escuchamos una buena palabra y lindas alabanzas, y alguien hace una hermosa oración y nos bendice. Pero esto no es tu altar. Estos son altares que habrá construido el predicador, el pastor, los hermanos, los músicos. Cada uno tiene que edificar su propio altar. Abraham no mandó a que alguno de sus servidores que lo tenía, alguno de sus ayudantes que lo había, siervos que él tenía, trabajadores, no mandó hagan el altar. Él lo hacía con sus propias manos. Y levantar un altar no era fácil. Había que escoger las piedras y hacer esa plataforma. Tenían que ser piedras no tocadas por la mano del hombre, no labradas a mano, sino piedras naturales. Así era la demanda de Dios. Él construyó su propio altar. Y ahora creo que es la oportunidad para que cada uno de nosotros, privados de la congregación, privados de ofrendar en el altar ajeno, hagamos nuestros propios altares, presentemos nuestra propia ofrenda. Busquemos nuestra propia comunión con el Señor y no durmamos, porque sueño significa oscuridad y pavor, lo que está pasando en los que no tienen a Dios. Dice la palabra, no durmamos como los demás. Aquí la Biblia está entendiendo, dando por sentado que mucha gente duerme. Mucha gente va a ser asaltada por la oscuridad y el pavor de la noche. Pero nosotros no somos de los que dormimos. Por eso tenemos que velar y ser sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen. Y los que están borrachos, de noche están borrachos. Mas vosotros somos del día. Seamos sobrios, vestidos de la cota de la fe, de la caridad y la esperanza de salud por yelmo. Está diciendo y dando por sentado que así como muchos duermen y están en la oscuridad y en las tinieblas, nosotros, el pueblo de Dios, los cristianos, usted hermano que me está acompañando en esta noche, usted es parte de la gente de luz, la gente que anda de día, porque los que duermen, duermen de noche. La noche y el sueño están asociados. Recuerde, cuando Abraham durmió, vino la oscuridad. No se duerme durante el día. Sé que incluso los borrachos se emborrachan de noche, ¿no? Y creo que no está hablando del alcohol simplemente, sino de perder la sobriedad, ¿no? Cuando la persona está embriagada, pierde la sobriedad. No sabe bien dónde pisa, no sabe bien lo que hace, no sabe bien lo que habla.
Esto es todo lo contrario a los cristianos. Usted tiene la palabra de Dios. Aproveche para leerla. Aproveche para comparar las profecías, para hacer su propio estudio de las Escrituras. Aproveche para orar. El Espíritu Santo le va a dar luz y le va a dar revelación y usted va a estar velando. No va a haber muerte, y donde no hay muerte no vienen las aves de rapiña. No va a haber sangre, no va a haber sangre de muerte y de difunto para atraer, ¿no es cierto?, en su instinto a esta clase de depredadores, ¿no? No va a haber esto. Tampoco va a haber sueño para que avancen aprovechando la oportunidad. Usted va a estar despierto. Y no estoy hablando de esta noche que vamos todos a la cama a descansar. Estoy hablando del sueño espiritual. No se duerma espiritualmente, ¿no? Es cuando más usted tiene que ser fiel. Le digo a los hermanos de nuestra congregación, cuando más usted tiene que estar firme. Ahora es la hora de mostrar de qué está hecha nuestra fe, ¿no? Vuelvo a decir, nos hemos valido por tanto tiempo de altares ajenos, ¿no? El pastor ora. Bueno, voy a la iglesia, el predicador va a traer un buen mensaje y voy a tener una revelación nueva de la palabra. Es hora de edificar nuestros propios altares y de cuidar que no nos asalten las aves carroñeras, que no nos devoren la ofrenda que hemos ofrecido a Dios. Y esas aves carroñeras no tienen plumas ni vuelan. Son los pensamientos que avanzan, esas ideas negativas, nefastas, oscuras, que muchas veces asaltan al creyente también, no solo al no cristiano. El creyente también es asaltado por esas ideas y esos pensamientos. La tiene que ahuyentar, no tiene que dar lugar. No dé lugar al diablo, dice la palabra del Señor. En otro pasaje dice el apóstol San Pedro, resistí al diablo y él huirá de vosotros. No dé lugar al diablo, porque el diablo viene para hurtar, robar, destruir, matar. Ese es el propósito, la meta que tiene el diablo, ¿no? No solamente quitarle el sueño y meterle alguna pesadilla y inquietarle un poco, asustarle otro poco. El propósito final de él es la muerte. Él vino a matar. ¿Y cuál es la forma? Bueno, cuando le lleva a la desesperación, cuando ya no quiere más vivir, cuando perdió el propósito, el sentido de la vida, cuando se cayó en un pozo de depresión profunda, de amargura, de resentimiento. Ahí está llegando al blanco, a la meta que el diablo quería llegar, ¿no? Todo lo demás es un ensayo para llegar allí, a la muerte, ¿no? Entonces, vele, ahuyente todo pensamiento negativo, llene su mente, su corazón de cosas buenas. Yo a veces estoy haciendo algún trabajo manual, pero mi mente, mi corazón está siempre ocupado en la palabra de Dios. Y eso no le da lugar al diablo. No tengo lugar para deprimirme, ni para sentir pavor por las noticias. Murieron tanto, hay tantos infestados, tanto en cuarentena y acá y allá. Y se va a extender la cuarentena y las medidas sanitarias y queda la cabeza. Porque esas aves carroñeras no solo sobrevolaron, sino van a intentar devorar el holocausto, ¿no? Y ahí es lo que no tenemos que hacer. Ahuyéntela, no deje que desciendan. Por ahí la vamos a ver volando por allá arriba, pero no permita que haga nido en su cabeza. Que Dios le bendiga en esta noche y quiero orar porque, no sé, sentí de parte de Dios que hay muchos cristianos deprimidos. No debería, pero hay muchos cristianos angustiados. Muchos cristianos entristecidos, ¿no? A veces no hace falta ni siquiera hablar, ¿no? Nuestro rostro, nuestras actitudes demuestran que estamos muchas veces hasta desconcertados. Quiero orar por usted, hermano, para que ponga en práctica estos consejos que hemos compartido en esta noche. Ahuyente todo pensamiento que no sea positivo, todo pensamiento que no sea de Dios. No deje que su cabeza se transforme en el taller de Satanás. Y para que se transforme en el taller de Satanás tiene que estar vacío. El diablo no trabaja en un taller que está lleno.
¿Y de qué debemos llenarlo? De las cosas de Dios, de la palabra de Dios, las promesas de Dios, de la alabanza, de la oración, de todo lo bueno. Llénele, llene. El taller está ocupado, no hay lugar para otro trabajador allí que no sea Dios. Que Dios te bendiga. Le hago una oración ahora. Y como dijo el apóstol San Pablo, renovando el espíritu de la mente. Tenemos la mente de Cristo, ¿no? Es así. Y la mente de Cristo no creo que pensara como piensan el mundo en este momento, ¿no? Creo que la mente de Cristo estaba en otro nivel. Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús hago una oración. En esta noche hay muchos hermanos que nos están acompañando, nos están mirando a través de este medio virtual. Pido por ello, Señor, que no tengan lugar estas aves de rapiña que muchas veces procuran devorar la ofrenda del altar de nuestro corazón. Las ahuyentamos en tu nombre, en el nombre de Jesús, porque estamos despiertos, porque no vamos a caer en sueño profundo y no va a avanzar la oscuridad y el pavor que vienen juntos. Señor, en tu nombre vamos a caminar en la luz, y la luz significa que podemos ver, la luz significa que podemos entender. Aunque el mundo entero, las autoridades, los científicos, la medicina no entienda, tu pueblo tiene que entender los tiempos y las horas que estamos viviendo, porque tenemos la palabra. Señor, tenemos en nuestras manos las profecías, la escritura, y ellas nos hacen sabios. Esa sabiduría que no es como la sabiduría del mundo, sino como la sabiduría que viene de lo alto. Señor, que dice que primeramente es pacífica, pura, benigna. Esa es la sabiduría de lo alto, tan contraria a la sabiduría animal, terrena. Señor, que trae angustia, que trae incertidumbre, que trae temor, que trae, Señor, inquietud, tristeza. Dios del cielo, esa sabiduría es la que vamos a resistir y ahuyentar de nuestras vidas. Amado Señor, que el Espíritu Santo acompañe a nuestros hermanos ahora, consolando, fortaleciendo. Señor, para que cuando oren, su oración sea oída en los cielos. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano. Un abrazo virtual, si Dios lo permite. Sábado que viene nos reencontraremos aquí nuevamente. Un abrazo para todos los hermanos.